Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo ya 15 de junio. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 31 minutos a través de la señal de TSI, Televicentro a nivel nacional y a través de las redes sociales y las distintas plataformas de TVC a nivel mundial. Gracias por estar con nosotros esta noche. Esta noche, por supuesto, tenemos como siempre un programa muy entretenido, con mucha información. Ojo con esto, con mucha información, con muchos datos y mucho análisis que las invito para que estén atentos durante todo el programa, por supuesto, de 8:30, 8:31 hasta las 10 de la noche, que estaremos con ustedes para que le den seguimiento a lo que está pasando con información actualizada de lo que ha ocurrido en esta última semana, de lo que puede ocurrir esta semana y en las próximas semanas o en los próximos meses, con unos datos sumamente interesantes, muy importantes que vamos a presentar esta noche aquí en el programa. Nuestros 4 distinguidos invitados esta noche aquí en el estudio. Está con nosotros don Carlos Cáliz. El licenciado Cáliz es analista y es un especialista en análisis de datos. Gracias por estar aquí, don Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un enorme placer venir a 3030. Gracias, muy amable. Don Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Muchas gracias, señor rector, por estar aquí. Muy buenas noches, Edgardo Melgar, y a toda la teleaudiencia de este tan gustado programa y en tan grata compañía. Muy bien. Don Julio Navarro, analista político, exmiembro del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias por estar aquí, don Julio. Gracias, Ricardo. Encantado de estar en este programa y con estos compañeros para debatir ya el 16 de junio. Sí, rápido. Con lluvia y todo. Sí. Alegre los campesinos porque ya pueden ir a sembrar. Muy bien. Don Guillermo Matamoros, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras. Gracias por estar aquí, don Guillermo. Igualmente, Edgardo, un saludo acá a los amigos. A los Julios. A los Julios, viejos colegas. Hoy nos pusieron del más viejo al más joven. ¿Ah? No, de los muchachos. Pero de allá para. Pero entre los 4 allá. Muy bien. Bueno, tenemos una información de última hora. Vamos con el pronóstico del tiempo. Evidentemente, todo el mundo ha hablado sobre ese tema hoy. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, vean estas imágenes de hoy y también el mapa satelital. Vean ese mapa, cómo está del territorio hondureño prácticamente en color azul. A excepción tal vez de algunos sectores ahí por Lloro, arriba de Olancho y un poco tal vez Colón, pero prácticamente la lluvia cubre todo el país. Y así continuará mañana, según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAOS. Mañana, lunes 16 de junio, continuará un fenómeno de mal tiempo, generando mucha lluvia también y mucho viento. Atención a esto, mucha nubosidad, mucha lluvia y mucho viento prácticamente en todo el territorio nacional y con mayor intensidad, con mayor acumulado de lluvia, atención, en occidente, en suroccidente, suroriente y áreas del centro y norte del país, es decir, prácticamente todo el territorio nacional. Continúan las lluvias, el pronóstico para mañana 16 de junio. Y precisamente a raíz de ese pronóstico es que la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha emitido un decreto de alerta verde. Ha decretado alerta verde la Alcaldía Municipal del Distrito Central debido a los pronósticos de lluvias para este municipio. Así que hay alerta verde a partir de hace unos minutos a las 8 de la noche de este domingo 15 de junio y esta es una alerta verde por 72 horas. Se declara alerta verde durante 72 horas, es decir, para mañana lunes, martes y miércoles, porque el pronóstico es de lluvias para estos días de esta semana que comienza hoy, domingo 15 de junio. Nuestros invitados, de izquierda a derecha, don Carlos Cáliz, Julio Raudales, Julio Navarro y don Guillermo Matamoros. El primer tema de esta noche, tenemos muchos temas. Les decía que hay mucha información, mucho análisis de la información y datos sumamente interesantes de los cuales también nuestros distinguidos invitados y amigos van a comentar. Lo primero, esta semana volvió ustedes lo saben, a salir el tema de la CICI, de la llegada o no de la CICI a Honduras, de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. El canciller, en su cuenta de redes sociales, esta semana dijo lo siguiente. El nuevo canciller, Javier Bu Soto, dijo: por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, he remitido nota al subsecretario de la ONU para solicitar ampliar el memorándum de entendimiento y continuar con el proceso de negociación para la creación de la CICI, como ha sido la voluntad
permanente y manifiesta del Gobierno de la República. En virtud de que el memorando de entendimiento tiene por protocolo una duración de 6 meses prorrogables, solicitamos respetuosamente la ampliación al 15 de diciembre del presente año con la finalidad de concluir los trabajos en tiempo y forma, es decir, a partir del 15 de junio sería, ¿eh? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es una ampliación de 6 meses para seguir en este proceso de negociación con Naciones Unidas para ver si finalmente se establece o no en Honduras la Sisi. Sobre este tema, la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, dijo lo siguiente. Y sí, se ha pedido la ampliación del plazo, hasta el mes de diciembre, y por lo tanto la justicia como valor es permanente y hay que tener fe de nuevo que se puede instalar esa comisión si se cumplen esos requisitos que están exigiendo desde el Congreso y si hay anuencia también desde Naciones Unidas. Sobre ese tema también reaccionó Fátima Mena, diputada actual del Partido Salvador de Honduras. Creo que no va a venir en este gobierno porque ya no hay tiempo. O sea, tuvieron 3 años y medio, a estas alturas va a ser bien difícil que venga. Y yo creo que la estrategia es desinformar. Ahorita que vayan a andar en campaña y le pregunten, ajá, ¿y qué pasó con la Sisi? No, acabamos de firmar un documento para que venga y mire que la culpa es de la oposición. No. Fue culpa del gobierno del Partido Nacional y Juan Orlando Hernández que fuera la Maxi. Es culpa del Libre, de la abogada Rixi Moncada que lideraba la Comisión Internacional para la Negociación y de la presidenta Xiomara Castro, que Honduras hoy, después de 3 años y medio de este gobierno, no tenga una Sisi en el país. Y el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Mario Rivera, dijo lo siguiente. Convertir de inmediato al CNA, siempre y cuando sea dirigido por Gabriela Castellanos, en la CICE de Honduras. ¿Qué significa? Que le den todos los recursos económicos, tanto la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos y la contraparte, por supuesto, de Honduras. Que tengan toda la protección del caso, porque va a tocar intereses que no se tocan en Honduras. Solo para darle un ejemplo, el CNA ha hecho 100 investigaciones, las ha metido al Ministerio Público y solo 8 han corrido. Y lo más importante es darle la facultad de acusador privado a Gabriela Castellanos y al CNE. ¿Para qué? Para que ella también pueda meter requerimientos fiscales, que no lo hace la Fiscalía porque está en contubernio con cualquiera de los 3 partidos políticos que han humillado, robado, saqueado y despedazado Honduras. Bueno, ¿qué dicen nuestros invitados sobre ese tema? Comenzamos, por favor, de derecha a izquierda, don Guillermo Matamoros. Me parece, para resumirlo, no creo que haya así sin Honduras. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado. Lo que están solicitando es una ampliación para la negociación. Creo que el Congreso va a entrar en receso pronto porque se van a elecciones. Yo creo que la candidata presidencial de Libertad y Refundación lo dijo. Se espera que el Congreso haga lo que tiene que hacer y que Naciones Unidas haga lo que tiene que hacer. Ninguno lo va a hacer porque Naciones Unidas tiene desconfianza, está pidiendo la aprobación de leyes que no van a ser aprobadas en el Congreso. Entonces no creo que haya así durante esta administración. Don Julio Navarro, ¿comparte su opinión? En política hay que distinguir lo que uno desea y lo que es posible. La más sí fue posible porque hubo un pacto interpartidario para que llegara. Y se fue también porque hubo otro pacto interpartidario para que desapareciera de Honduras. Entonces, traer la Sisi siempre ha sido una aspiración en la población hondureña. Y la presidenta lo prometió en campaña. Pero la Sisi en Honduras solo puede venir si otra vez hay un pacto entre los partidos que tienen bancadas en el Congreso Nacional. Y yo hasta el momento creo, y eso es lo que hemos visto, que no hay voluntad de los partidos porque realmente ese entendimiento se puede dar. Y todos sabemos por las sensibilidades que hay entre los políticos de uno u otro lado de tener un organismo tan interviniente como sucedió en Guatemala y que a la vez uno puede valorar las consecuencias que hay en Guatemala. Y la otra cosa folclórica, lo que dice don Chano Rivera, que quiere seguir siendo consecuente con las propuestas novedosas. Entonces, la solicitud del gobierno es, me parece a mí, para cumplir el protocolo ante el pueblo hondureño de que la aspiración para que venga la Sisi sigue siendo agenda del gobierno, pero que la realidad nos dice que hoy es mucho más difícil
que allá por mayo del 2022 de que pueda lograrse un acuerdo de tipo. O sea, usted comparte que no hay CICIG. Para mí no hay CICE. Don Julio Raudales. Exactamente la misma apreciación. No hay ninguna posibilidad ya de que en este gobierno venga la CICI. Comparto con Julio que en un contexto como el que estamos en este momento, de politización, es imposible que a estas alturas las Naciones Unidas puedan dar siquiera seguimiento o trámite a una solicitud como la que está haciendo el gobierno de Honduras, que simplemente, como bien decía Julio, está cumpliendo con una tramitología. El alargamiento del memorándum vencía el 15 de este mes, o sea, ayer o hoy. Hoy, 15. Hoy, 15, sí. Y se cumple con el trámite de solicitar 6 meses más de prórroga, 6 meses en los cuales estamos en campaña política y que sabemos que ningún organismo internacional, ninguno, se atreve a dar pasos si el ambiente priva como el que estaba haciéndolo aquí en Honduras en este momento. Así que no hay ninguna posibilidad y, como decía Julio, simplemente se está siguiendo con un trámite, ¿no? Carlos. Me da la impresión que el nuevo canciller quiere seguirle vendiendo espejitos de colores al pueblo, ¿no? Y aparte de eso, denota que hubo incompetencia en el canciller anterior y parte de este gobierno, precisamente porque desde un inicio, lejos de esas 22 promesas que hicieron desde el 13 de septiembre de 2021 hasta el 28 de noviembre, que incluía precisamente traer la CICI, demostraron con evidencia que no fue posible. Es decir, que las palabras que ha mencionado Fátima Mena creo que deben de analizarse con mayor sentido. ¿Por qué alguien es responsable precisamente de que no se haya llevado a cabo una promesa en la que muchos hondureños realmente creían que era el mecanismo idóneo para disminuir no solamente el tema de la corrupción, sino también la impunidad? Y el otro tema que yo creo que en este caso sí destaco ese comentario de Chano Rivera, porque la percepción de una parte de la población hondureña es que Gabriela Castellano es la única mujer que de alguna manera ha ido de frente en ambos gobiernos, tanto en el anterior como en este, en relación a temas orientados a la corrupción o lucha en contra de la corrupción. Entonces yo creo que no es tan descabellada la idea que presenta Chano Rivera, ¿no? Lejos de que lo diga él, hay un mundo y hay una cantidad de personas con un alto porcentaje que ven en ella esa mujer que de alguna manera genera transparencia, y no me cabe duda que también un alto porcentaje de los miembros de organizaciones internacionales. Así que yo creo que... o sea, sí no viene entonces. Es que va a ser prácticamente imposible. Que Edgardo, hay un elementito también. A mí me parece que también dentro de la agenda de Naciones Unidas eso ya no es prioridad, ni para este país ni para otros. ¿Te imaginas incluso los grandes problemas que hay en el mundo hoy, que en Naciones Unidas no son objeto de discusión? No, y ya que lo estás diciendo, sino que miran más bien para otro lado. ¿Qué les puede interesar querer arreglar lo que los políticos nuestros no son capaces de asumir con valentía y enfrentar un problema de eso? Pero usted entonces atribuye a que Naciones Unidas... O sea, Unidas que también Naciones Unidas no muestra interés. No, también. Ya que lo estás diciendo... También. Mira, ya que lo estás diciendo, yo estaba trabajando en Naciones Unidas cuando se estaba negociando la instauración de la CICI en Guatemala, y recuerdo lo terrible que fueron esas negociaciones para Guatemala. Fue muy duro y fue una experiencia que yo siempre he pensado que la gente del Secretariado General de Naciones Unidas en Nueva York no quiere volver a vivir. Eso creo que es importante aceptarlo, ¿verdad? Aunque, claro, a ver, Honduras es un país que firmó la declaración en el 1945, un país fundador de Naciones Unidas. Estoy seguro que si existiera voluntad política, como estábamos diciendo hace poco, Naciones Unidas estaría forzada a instaurar o a apoyar si hubiese al voluntad país. política... Si hubiese voluntad política interna. Pero como bien decía Julio, también... O sea, no hay voluntad política. Ustedes concluyen que no hay voluntad política interna y que a Naciones Unidas ahorita no le interesa el tema. Ni del gobierno actual, pero también del resto de los partidos políticos. A mí me parece que esta es una cuestión de todo el entorno político del país. Ni los nacionalistas, ni los liberales. Y se tiran entre ellos por puro cuento. Ellos pueden decir lo que quieran, pero al final ninguno está interesado, al final, así como todos estuvieron interesados
en que se fuera la Maxi. Ok, ahora y así como todos también, Edgardo, en el momento que estaba la presión de las antorchas en las calles, se vieron forzados a traer una Maxi, que por cierto, también yo tengo información de primera mano que el memorándum de entendimiento que se llevaba a Washington, allá en la OEA, para firmar la Maxi, no era el documento que se firmó allá. Se cambió totalmente, ¿verdad? Porque el acuerdo político al que se había llegado aquí para traer una Maxi más o menos suavecita, ¿verdad? La gente de la OEA no la aceptó y por eso se tuvo que firmar un memorándum mucho más Ese fuerte. testimonio lo sabe Arturo Corrales. Dos temitas. El primero, este tema de la CICI es un tema de interés para la población, ¿sí o no? Usted que es un experto en datos. No, de momento no. A la población le interesa arriba ya, de un 47%. Ya vamos a decir qué es lo que le interesa. Pero no, en este momento el tema de la corrupción, lamentablemente... Antes de eso, conteste. Lamentablemente Perdón que le interrumpa. ¿El tema de la CICI es un tema de interés para el electorado, para la población? No. ¿No creen ustedes? ¿Comparten esa opinión? Tiene poco interés. Tiene poco interés el tema de la CICI. La explicación es bien sencilla. Lamentablemente se ha normalizado el tema de la corrupción. Ahora voy a lo siguiente. ¿Pero es un tema de campaña? ¿Puede ser un tema de Ricardo, campaña? lo que decía Pero puede ser un tema de campaña, pero no le interesa a la gente. No, a ver, le interesa a ella no una le interesa. porción de la gente. ¿Ya? Por ejemplo, los que representan la generación Z, esos que nacieron entre 1995 y 2010, que han vivido alrededor de los temas de corrupción, esos sí quisieran, por ejemplo, un candidato o candidata que toque los temas sobre la corrupción y cómo luchar contra la corrupción. Pero el resto de la población Digamos, prácticamente ha normalizado esto. ¿a qué sector del electorado le interesa el tema de la corrupción? Reitero, generación Z. ¿En clase media. edades? Los nacidos entre el 95 y 2010. Y a eso 30 años. Réstele Bueno. el 16% que no van a votar porque tienen entre 12 y 17 Ricardo, años. un poco lo que decía Julio. La MASI fue resultado de una gran movilización. Que los partidos políticos se miraron obligados a hacer una salida. Matizada, como decís vos, pero radicalizada por el canciller en la OEA. Pero ha habido movilización en Honduras de sectores, como dice Fátima Mena, de que ella los puede encabezar para solicitar la CICI. No. Cuando se trata de la CICI, hay gente en el Congreso que dice, no somos parte de la bancada pro-CICI. Pero hacia afuera no lo ven nada. Julio, pero sí. Entonces yo creo que tanto, mira, la oposición se ha aprovechado de eso, de que no hay voluntad, ni tampoco el gobierno ha forzado eso. Porque mire, aquí hay que reconocer algo, y no es uno de ser crítico. Cuando el gobierno ha querido sacar algo en las dificultades de bloqueo que hay en el Congreso, se ha sacado. Pero en el caso de la CICI, nunca se ha forzado eso, por lo que decíamos que Naciones Unidas no encuentra cooperantes disponibles para financiar Mucha plata. esos ejecutivos que ganan un platal. Pero aquí hay un tema, Edgardo, que interesante. Coincido con Carlos, que es de interés para un sector joven, de poco interés para otro. Pero el tema, no sí solo es la expresión, Exacto. una expresión Un nombre, administrativa, pero el tema de la transparencia es un tema fundamental para el país. Y no lo estamos abordando. Con CICI y sin CICI. Con CICI y sin CICI. Antes de transparencia, voy más directo. El tema de corrupción Es un tema fundamental para el país. Claro. Tal vez no eso- sea de interés de mucho rendimiento electoral, o podría ser que sí, Carlos es el experto en Hasta eso. 2024 pero se el tema decía- es fundamental para el O país. sea, el tema de corrupción es un tema de campaña. En esta campaña, ¿el tema de Yo creo que corrupción va a ser un tema de influye campaña. o no? Yo sí creo que va a ser un tema de campaña. Es microsegmentado, es decir, para cierto grupo de la población que llama la atención de esto. Repito, Si fuéramos por el tema de corrupción, lamentablemente, ¿el tema de corrupción decide esta elección? Decidió la elección del 2021. Tuvo mucho que ver. Yo creo que sí. Tuvo que ver. Edgardo, 2021, Edgardo, desgaste del Edgardo, partido. Luego, para los esta móviles, elección. la crisis de los Si yo le hospitales digo, móviles, está todo entre los eso fue primeros tres determinante. temas, está entre los primeros tres temas Sí. para esta elección. economía, Ha bajado. delincuencia, corrupción. Economía, desempleo, digamos. Obviamente. Sí, economía. Obviamente. Economía, desempleo, Desempleo. y alto costo de la vida. Por supuesto. Segundo, seguridad Todo el ciudadana. tema de inseguridad ciudadana. Claro. Y tercero, Ricardo, corrupción. Corrupción, a claro. mí me Está en parece, tercer lugar. Sí, señor. Sí, a señor. mí me Con parece un que menor por qué porcentaje. no va a ser un tema que decide una elección. Porque en este gobierno no han habido los grandes eventos de corrupción
que hubo en los gobiernos pasados. Julio, todavía no como para que usted lo asuma de... Julio, pero ahí es donde viene lo interesante, ¿no? No ha acabado el año todavía. La campaña hacia las generales apenas está comenzando. Y hay dos datos importantes, ¿no? Son cerca de 90.000 millones de lempiras que se pierden todos los años por temas de corrupción. Eso no es poca cosa. ¿A dónde van a parar? Si se han venido perdiendo todos los años antes de este gobierno, ¿dónde están los 90.000 millones de lempiras sumados o multiplicados por 3 años y medio? Esa es una pregunta que seguramente los encargados de la estrategia política de la oposición la podrían sacar. Y Julio ha dicho algo bien interesante. La campaña apenas viene comenzando. A mí alguien me decía que el tema de corrupción no era un tema tan trascendental ahora. ¿Por qué? Porque el elector, digamos, ¿Salvo ve... qué? Perdón, el elector ve, dice, todos se atacan, todos dicen que son honestos y que el otro es corrupto y después viene la pedrada de vuelta. O sea que el tema de corrupción al final la población dice todos son iguales. Edgardo, pero hay que ver quién pone sobre la mesa este tema nuevamente. Es el canciller de la República y dice, por órdenes de la presidenta. Es lo que nos está diciendo. Sí, claro, por eso comenzamos Pero, el programa con eso. Todos los claro. que estamos acá sabemos que la probabilidad de que la Sisi se convierta en realidad Es mínima. cero. Por lo menos se acerca a 1, digamos, ¿no? Pensando que el 99% de posibilidades. Cero. Pero usted dice uno y usted dice cero. No, es cero, es Es cero, es cero, es cero. O sea, a ver, pero es que hay que diferenciar. Pero vuelvo, ¿el tema de la corrupción Correcto. es tema en esta No, campaña? Hay que diferenciar. Una cosa es el tema de la corrupción en general. Sí. Y la pregunta era, ¿viene la Sisi o no viene la Sisi? Sí. Yo creo que aquí el tema va a ser la capacidad que tengan la oposición para culpar al gobierno de encubrimiento, ¿verdad? Por la no venida de la Sisi y atacar en el tema que es que sí es sensible, que es el tema de la corrupción, que sí va a ser importante. Que sí va a ser Ahí la Ahora, forma como se plantea el puede asunto. ser, Necesitamos- va a depender de eso que gravite el tema de corrupción en la campaña electoral. ¿verdad? Necesitamos Pero un acuerdo. O el tema de la Sisi, mejor dicho. Necesitamos un acuerdo preventivo, Edgardo. Y aquí es el problema. ¿Acuerdo que no- preventivo preventivo sobre transparencia y todo eso, un compromiso. de los candidatos presidenciales? Compromiso de las fuerzas políticas. Pero todos se Porque comprometen, mira, Julio. los candidatos se comprometen, Don Julio, pero no hay. ¿cuántos documentos tenemos Pero firmados aquí es lo en la que le digo, historia de Honduras? Edgardo, pero no hay ni una nota de compromiso con fecha y todo eso, de que realmente se puede evaluar, como hicieron los panameños después de lo que pasó allá. ¿Va? O sea, ¿qué se va a hacer a tal fecha? ¿Hay alguna comisión que pueda Ninguno ha verificar dicho eso? nada hasta No hay, ahorita, Julio. no hay. Entonces, mire, la corrupción sigue siendo una desgracia para este país, ¿va? Y el problema es que siempre hemos creído que alguien de afuera va a venirlos a resolver en vez de asumir los compromisos internamente para ir arreglando. Pero repetimos. Ir arreglando pero preventivamente. resumimos, perdón. El tema, dice don Carlos, que es experto en los datos, y ustedes que tienen el análisis también, por supuesto, está en tercer lugar Sí. de los temas en Así elección. es, así es. Uno es economía, desempleo, alto costo de la vida. Segundo es seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana. Y tercero, corrupción. Sí, señor. En Y menor corrupción escala. bien lejitos. En este momento, a ver, como son radiografías, Sí. son fotografías del momento, Sí. si de pronto en junio o julio sale un caso de corrupción terrible, Sí. la percepción de la opinión pública va a cambiar radicalmente, ¿no? A ver, piense usted lo que ocurrió al término de agosto del año pasado, no solamente con el tema de los videos, y todo lo que giró alrededor de eso. Eso movió la opinión pública. Nasrallah, cuando se postuló por primera vez como partido anticorrupción, con el tema de corrupción, logró poner el tema en la palestra, un tema de mucho peso. Pero esa era otra realidad, la de 2011, No, pues sí, 2012 pero era otra en realidad. un momento Pero ese es un determinado, momento depende cómo coyuntural. se maneje. Como Eso- decía el mismo Julio Raudales, no ha terminado el año. No, claro. No ha terminado Eso- el año. esos Cualquier cosa partidos- puede pasar. Esos partidos que asumieron como bandera la corrupción ya desaparecieron. Sí, los ¿Por qué partidos- Fátima Mena desaparece de su partido si tiene una causa legítima? Pero el punto es que el tema puede agarrar Entonces, vuelo ¿por qué la si se población lo plantea abandona? con habilidad. No, pero usted dice una cosa Que debe ser interesante. lamentable, ¿no? Los partidos que han propuesto o cuya bandera ha sido la corrupción, partidos que han desaparecido. El PAC, el Partido Salvador de Honduras, digamos. Claro. Salvador Honduras. Quedaron fuera ya de este proceso electoral. Así es. Pero ¿será porque los partidos tradicionales no les interesa y los sacan del proceso? Yo creo que por Un incompetencia. poco por lo en que algunos es casos, ¿no? Calix. O Un sea poco de que incompetencia porque usted, a ver, tiene un partido abanderado de un tema fundamental para este país y que una parte de la población demostró que era para poder votar por ellos, ¿no? Por un candidato en su momento. Usted no podía haber esperado hasta el último minuto
para utilizar todos los estamentos legales y poder participar. Aquí no se trata únicamente de culpar a los otros. Si usted sabe que va a elecciones cada determinado tiempo, usted tiene que estar preparado para eso. Entonces, ahora, hay un problema serio. Se ha golpeado nuevamente la institucionalidad, indistintamente las instituciones políticas que tenemos en este momento, ¿no? Y en ese sentido, estos partidos políticos, que si bien es cierto, un montón de gente dice que mejor que desaparezcan porque lo que generan es gasto, son instituciones que realmente deberían de fortalecerse en lugar de desaparecer, ¿ya? Lo mismo a nivel del Partido Liberal, Partido Nacional e incluso el Partido Libre, Muy bien. ya como institución. Vamos a un corte. ¿Alguien tenía algo que agregar sobre ese tema? ¿Corrupción? Sí, sí. Hay otro problema. Mire, ¿el Partido Nacional puede hacer campaña política anticorrupción? Difícil. Pero El Partido Liberal, que todavía tiene diputados en aquello, recuerda, de cómo se distribuyeron el dinero de la agricultura. Es un problema escamoso, difícil. Yo no tengo la respuesta a la y pregunta. vergonzoso. Un momentito, para el hay una país. pregunta ahí. ¿Puede, dice don Julio Navarro, puede el Partido Nacional en esta campaña hacer algún señalamiento al gobierno, en este caso, por supuesto, o al Partido Liberal de corrupción? ¿Sí o no? Sí, sí puede el partido, como institución perfectamente puede. Ahora, que hayan personas que de pronto no tengan la moral para poderlo hacer, es otra cosa. Pero ¿quiénes a hablan nivel por los partidos? institucional, a ver, como en Libre, como el Partido Liberal, no todos son santos. ¿no? Pero también hay gente que tiene principios éticos y por supuesto, creo en los tres partidos, que hay gente que por supuesto tiene esos valores y esas virtudes como para poder hacer un señalamiento. Puede, pues, si dice don Julio, que, o pone en tela de duda de que el Partido Nacional puede hacer señalamientos de corrupción en esta campaña, pero ¿se puede hacer un señalamiento de corrupción en ese tema contra Libre? Sí, perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué no? Ahora, si ellos tienen toda la documentación de que algo está sonando o quizás oliendo raro y se tiene toda la información, por supuesto. ¿Y contra Narrala? No necesariamente contra Narrala, pero si acaso fuese así, ¿por qué no? Aquí no se trata de que sea una persona, aquí estamos hablando de que si usted es corrupto, es corrupto. Da lo mismo, se roba un lempira que se roba 1.000 millones. Ladrón es ladrón. Y Sí, el que es honesto, es honesto. Edgardo, No, pero eso yo quiero donde retrotraer el tema al inicio. A ver, el asunto acá, la pregunta es, ¿va a tener o puede tener impacto electoral el no cumplimiento de la oferta de campaña que hizo el Partido Libre? Porque ese es el asunto. Sí. Doña Xiomara Castro Claro. prometió que iba a traer la Sisi a finales o en el último semestre del año 2021 y han pasado 4 años desde ese tiempo, ya exactamente 4 años desde que inició la campaña del 2021 y la Sisi Por eso. no ha venido ni por cerca. Entonces la pregunta es, el incumplimiento tan flagrante de una promesa de campaña promesa. va a tener un impacto en las elecciones de 2025. Yo digo que va a depender de cómo lo use la oposición, ¿verdad? Claro. De cómo maneje este tema la oposición, Julio, pero vos- sí vos puede tenés- tener un impacto vos tenés porque el razón tema en de eso. corrupción sigue siendo importante en el ámbito Es político. de los del tres país. temas más importantes. Yo lo que te decía, lo que deseaba Libre, la CIS, ¿era posible eso? Yo ahí Para te corrijo, para Libre no cumplir- deseaba para- la Sisi para tampoco. cum- para Lo que pasa es que cumplir- estaba No, era tema de campaña. pero estaba en condiciones de prometer todo Broteo, en ese momento. ¿pero era posible eso? No, porque tenía que haber un pacto en el Congreso Nacional. Correcto. Libre prometió eliminar los peajes. ¿Se podía eso? Necesitaba el Congreso Nacional. Correcto. Y eso Libre ha Exactamente. tenido dificultades hasta para aprobar los presupuestos generales de la República. No, pero usted hace poco dijo ahí que cuando el Libre se ha propuesto esto, se cumple en el Congreso, se resuelve en el Congreso. Claro, pero son cuestiones que definen el funcionamiento del gobierno. Sí, pero a lo que voy es que usted ha dicho, cuando el Libre ha querido algo, lo manda al Congreso y se resuelve. Así es. Por las buenas o por las malas, pero se resuelve. Yo me inclino Por la por, buena. por lo Y usted que cuestiona que en el tema de la Sisi no fue así. No fue así. yo me inclino por lo que dice Julio. Precisamente el anuncio de ampliar es precisamente para protegerse, para Curarse en blindar salud. un poco el impacto, el rendimiento electoral que pudiera tener en la no venida de la Sisi, que fue una oferta de Sí, pero campaña. Julio Rodales dice, sí, pero es un trámite protocolario. Que tenía que hacerse porque hoy se vence el plazo. Entonces, antes de hoy tenía que enviarse una nota, ¿verdad? Entonces, Pero pero sí estoy de acuerdo con Memo en que lo hacen para curarse en salud. Claro. ¿verdad? Porque saben que no hacerlo sería como decir,
Ya al final bajaron los brazos. Hoy vencí el plazo. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Es suficiente eso de decir voy a firmar o propongo a Naciones Todos Unidas sabemos que que no, han venido peloteando este asunto desde el principio, Edgardo. Aquí Naciones Unidas ha pedido Por cosas eso. bien puntuales. Derogar la ley esta que le llaman pacto de impunidad, Sí, no sí. sé cómo se llama la ley esa, y un par de cosas más. De ahí no se ha Claro. cumplido, y no se ha cumplido eso. Ojo, no necesariamente porque la oposición no quiere, ¿verdad? Aunque a saber qué pactos son los que se fraguan debajo de esas negociaciones. Porque para evidenciar a la oposición de que en efecto no quiere la Sisi, si se trata de aprobar alguna de estas cuestiones, requisitos o condiciones que ha puesto Naciones Unidas, ¿por qué no dice el Congreso Nacional o lo pone en agenda la Junta Directiva del Congreso Nacional? Claro. Mire, la CIS, para que venga, así claramente, para que venga la CIS se Así de necesita simple. reformar esto. Levante la mano, votemos, y ahí se evidencia. Pero Naciones Unidas nunca ha tenido la voluntad para No, hacerlo. no, es que indistintamente Naciones Unidas que lo demuestre Honduras. Claro. Correcto. Lo demuestra Honduras. Que las Naciones Unidas Yo no lo ya- quiera es otra cosa. No, yo ya lo dije. Mira, gobierno- vieras qué dura fue esa negociación en Guatemala y te aseguro, casi te podría asegurar que Naciones Unidas está arrepentido de ese proceso, porque Sí, fue no, durísimo, no está en la les agenda. costó carísimo, no tenés idea de la Vamos cantidad a un de corte plata que comercial, gastaron en vamos a un eso. corte comercial cuando regresemos. ¿Qué les parece? Rapidito, ¿qué les parece esa propuesta de que un tercero reclame la tarjeta de identidad? ¿Le parece bien o no? Pues sí. ¿Le parece bien, don Julio? Yo creo que para agilizar toda la acumulación de tarjetas ¿Le parece bien? que hay, principalmente ¿Yes or no? a mí me parece bien. ¿Don Julio Raudales? Yo me abstengo de opinar porque no conozco al respecto. Depende. ¿Cuál es el proceso, Ricardo? Momentito, ya regresamos. Nueve de la noche con 6 minutos, estamos en vivo aquí en el programa de 30 a 30, hoy 15 de junio. Nuestros invitados, Carlos Calix, es un especialista en análisis de datos, Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Navarro, analista político, exmiembro del Consejo Nacional Electoral, en representación del Libre, don Guillermo Así es, Matamoros, en el Consejo. el Consejo Nacional Electoral, y don Guillermo Matamoros, expresidente del Colegio Economista. Gracias por estar con nosotros esta noche. Al inicio del programa anunciamos que, según el pronóstico, continuarán las lluvias, esto por lo menos 3 días. Me refiero al lunes, martes y miércoles. Por eso la alcaldía aquí en el Distrito Central emitió una alerta verde por estos 3 días, lunes, martes y miércoles. Y ahora Copeco está haciendo lo propio en 10 departamentos. Atención. Copeco declara alerta verde en 10 departamentos por fenómeno de mal tiempo. Mucha atención, estos 10 departamentos son Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca. Es alerta verde por 72 horas, es decir, a partir de hoy a las 8 de la noche hasta las 8 de la noche del miércoles probablemente, si no es que continúa o se suspende. Pero hay alerta verde. ¿Por qué? Porque el pronóstico es de lluvia, así como se ve en el mapa del territorio nacional cubierto prácticamente por lluvia que se ve reflejada en ese color azul. Y cuando es azul más intenso es más lluvia. Bueno, en el Congreso Nacional hay una propuesta que necesita para que se vote a favor 86 votos, ¿verdad? Mayoría calificada. Aquí está es la secretaria, ¿verdad?, del Congreso Nacional, Angélica Smith, sí, la que esta semana hizo la siguiente propuesta. Entregar el documento nacional de identificación al titular, apoderado debidamente acreditado, representante legal o persona mayor de edad designada y autorizada por el titular del documento nacional de identificación mediante la validación biométrica a través del aplicativo tecnológico que ponga a disposición el Registro Nacional de las Personas a la ciudadanía para este mecanismo de entrega del DNI, recibir y tramitar los reclamos correspondientes en su caso. Asimismo, también podrá custodiar y entregar el documento nacional de identificación el personal a quien la máxima autoridad del Registro Nacional de las Personas designe para tales efectos. Don Carlos Calix, ¿le huele bien o le huele mal o le huele, como dice Miriam Hernández, le huele a peligro? Muy peligroso, por supuesto. Es decir, esto es sospechoso. Pensaríamos realmente que tuviesen algunas buenas intenciones en esto. Sin embargo, las malas prácticas constantes de los últimos años genera precisamente que eso huela a enorme peligro. No a peligro, a enorme peligro. señor. Sí, Señor señor. Raudales.
El problema es la situación que se está viviendo actualmente en los Estados Unidos, que es el país que más recoge migrantes en el mundo y que sabemos que su situación es complicada, es precaria, que va a ser muy difícil que ellos vayan a votar y que además, ojo, en los consulados de los Estados Unidos no van a haber representantes, veedores del Consejo Nacional Electoral, van a estar los cónsules administrando las elecciones, ¿verdad? Estamos hablando... No, pero es que es lo del DNI es aquí. Reclamar el DNI es aquí. O sea, ir a claro, sí, pero el punto es que es incluye general, todo, incluye, claro. Entonces, Ricardo, un asunto como ese es el peligroso. Un poco Ok. el protocolo. El hondureño llega al Registro Nacional de las Personas a solicitar su documento de identificación. Ahí le toman la fotografía, le toman todo, etc. Entonces, le dan una fecha para retirarlo. Cuando usted lo va a retirar, le vuelven a tomarla. Le hacen la toma y coincide, va. Entonces, memo en memo, se le entrega. ¿Qué pasa con los que le han reclamado a Estados Unidos? Registro Nacional de Personas tiene que entregar todas las identidades a Relaciones Exteriores. Y Relaciones Exteriores las va a dejar a los consulados. ¿Qué pasa a alguien en Los Ángeles? Llega, solicita la identidad. ¿Y cuál es su domicilio? Los Ángeles. Entonces, el trámite para que esa gente vote es, registro manda todos esos datos al Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional sobre esos datos establece el censo y establece los lugares donde va a votar. Entonces, todos los que se documentaron en Los Ángeles tendrían que votar en el consulado. ¿Cuáles son los peligros que hay hoy en día que Migración le ve una cola de 20 personas queriendo votar? O sea, la idea buena de que la gente en el exterior que siente por Honduras, que aporta a Honduras, debe tener el derecho a votar, es bueno. Nunca se han sentido motivados para votar, han sido muy reducidos. Pero en este momento sí es peligroso, principalmente en los Estados Unidos, no en España. Sí, pero está hablando del DNI. Ahora, la otra, aquí yo repito, lo que voy a llegar es... ¿Localmente? Lo que va a llegar. Usted tramitó su identidad, pero por X o Y motivo no la pudiera traer. Pero don Guillermo, la voy a recoger. Mire, ya el ¿Usted está de acuerdo con eso? De acuerdo. Ya el Registro Nacional de las Personas la está entregando con carta poder por un abogado. Y si llega Julio a retirar mi identidad, le toman una fotografía y ahí queda marcado quién lo retiró. O sea, ¿usted está de acuerdo Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero para que eso se que apruebe... al hondureño debe agilizársele la entrega del DNI. ¿Don Guillermo? Mire, la medida como simplificación administrativa yo creo que es correcta. El momento no es el apropiado. Porque como mucha gente de Libre, cuando alguien les hace un señalamiento, alguna cosa así, le dice, ay, ¿por qué no dijo eso antes? Entonces, ¿por qué no lo propusieron antes? Sino que ahorita, precisamente. a menos de 6 Entonces, meses de la las solución elecciones. es que lo A menos de 6 meses de las elecciones. aprueben Como dice después- Julio Raudales que y lo como lo dice aprueben después de las elecciones. don Carlos Cálix. Aquí Correcto. huele a peligro. No, de acuerdo, de acuerdo. Y si se quiere aprobar eso, ¿por qué no se aprobó antes? Se le quiere facilitar al portador de la identidad. Que alguien le vaya a reclamar la identidad porque por X o Y motivo no puede ir el titular. Está El bien, peligro pero ¿por qué que no se ve- propuso antes? el peligro- ¿Cómo dice usted? Porque no se aprueba a partir del... después de las elecciones. 1 de diciembre. Sí, no, yo creo que la medida es correcta Claro. después de las elecciones, porque infortunadamente, y aquí viene el tema, nuestros partidos políticos Sí. no buscan ganar la voluntad popular, sino que con base a trampa. Bueno. Y eso hay que eliminar esas posibilidades. Para eso se Además, necesita- siempre hemos visto la identidad como el elemento para votar y no como un elemento de identificación. Pero ahorita es para votar. momento es para Ahorita es eso. para votar. Y a ver, ¿cuántos documentos de identidad se tienen? Hay unos 400,000 Ok, más o ¿y menos. cuánto se necesita más o menos para hacer un fraude en este país? 300,000. Fíjese, hablando sobre ese dato. Bueno, ya estamos aquí, que lo del DNI, que lo entreguen a un tercero, usted dice, huele a mucho peligro. Igual don Julio Raudales, donde Guillermo dice, estoy de acuerdo, pero que se apruebe después de las elecciones. Y solo don Yo Julio sí Navarro, estoy de acuerdo que a la gente debe Ya. entregársele documentos. que se apruebe ya. Bueno, Y ok. eliminar todas las sospechas que creen que todo hondureño es corrupto y que va a ir a votar. No, el No, hondureño no es correcto. no. Pero hay Usted cuando muchos dice que huele a que se peligro, prestan. que A yo ver, le Julio. entregue la identidad a un hondureño que la ha solicitado. Vaya, por favor, explícale. Julio.
¿Por A qué? ver, Julio, es muy sencillo. Estamos en una etapa inédita en este país. Y definitivamente hay un alto porcentaje de la población hondureña que percibe que pueden haber anomalías. Y parte de esas anomalías incluyen precisamente Por supuesto. esta situación que se está dando en este momento. Escuchen lo que Guillermo acaba de mencionar. Yo no estoy en desacuerdo que esto se haga después de las elecciones. ¿Ya? A ver, aquí hay que darle el beneficio de la duda, está bien que el gobierno quiera agilizar el proceso. Sin embargo, estamos hablando que hay un porcentaje muy enorme de probabilidades de que esto puede ser utilizado para hacer una modificación, no por las personas, no por los hondureños. No todos los hondureños son corruptos. Y hay, disculpa la interrupción, Carlos, todos lo conocemos anteriormente. Uno se iba donde un partido la sacaban por Totalmente. El tráfico de tarjetas de identidad es un tema conocido. Por el que ahora, Mejor evitar. Históricamente Mejor evitar. ha sido En conocido. este momento yo diría que sería lo más sano. porque le dicen, no solo debe ser, sino que parecer, ¿verdad? para mí el voto en el exterior debe suspenderse. One moment, please. Vamos a eso. One moment, que usted se me adelanta. One moment, please. El Consejo Nacional Electoral, el 3 de junio, emitió el siguiente comunicado. Dice, exhibición del listado preliminar de 6.378.256 electores, de los cuales 5.942.179 se encuentran domiciliados en el territorio nacional, mientras que, atención, 436.077 se encuentran domiciliados en el exterior. Está hablando de 436.077 papeletas presidenciales, porque a nivel exterior solo se vota para presidente. Sí. Entonces, allá, en el exterior, circularán 436.077 papeletas presidenciales. Yo le pregunto, don Julio, usted que sabe de todo, en las últimas dos elecciones presidenciales, 2017 y 2021, ¿cuánto representó en electores el voto en el exterior? Ni el 1%. ¿Pero qué? ¿Son 10.000 personas? 10.000 personas, 9.000, 11.000. En cada elección presidencial. Cada elección. Ajá, y hay cuatro. Usted va a decir que, digamos, votaron 10.000 personas en el exterior, ¿va? 10.000. ¿Dónde están? ¿Qué va a pasarlos con las 436.077 papeletas? Y solo 10.000 van a votar. Claro. Van a haber entonces 426.077. Así es. Pero el problema que le digo es la dificultad que tiene el ¿Qué vuelve registro, a oler eso? que tiene el Consejo Nacional. Dígame usted. Electoral. ¿Trampa? A ver, nuestros hondureños... ¿Cómo va a ser trampa que le entreguen un documento a un hondureño que la ley dice que... No, estamos hablando de la papeleta, del voto en el exterior. Por eso, pero es la vinculación que él hace de que es trampa que yo le di un documento a alguien. Y no fue lo que trampa él dice- cuando se lo dieron a él. No, lo que él dice es, bueno, explíqueselo usted mejor. Julio, a ver, en los escenarios habidos y por haber, los que ya existieron, han demostrado, y usted mismo ha dicho, el número de personas que han ido a votar en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Primero, no es rentable desde el punto de vista económico. No es rentable. Es un gasto excesivo. Bueno, ahí están de acuerdo ustedes, ¿Ya? no es rentable. No es rentable. Punto número uno. Y hoy es peligroso. Por supuesto, por supuesto. No es rentable y es peligroso. Hoy es peligroso porque cualquier aglomeración de gente en los Estados Unidos Dos argumentos. llega a la migra. Sí, no, pero lo que está planteando don Carlos Cáliz no es que sea peligroso por el tema de la migra, de los estos operativos antimigrantes, sino que es peligroso porque usted dice que si solo hay 10.000 votantes registrados en el exterior que votaron en 2017, en 2021, digamos, hay 436.000 papeletas presidenciales que van a estar allá en Estados Unidos. ¿Qué control habrá sobre esas 436.077 papeletas presidenciales? A ver, Edgardo, póngase como estratega del mal. Esta es una posibilidad para hacer fraude, para hacer muchas cosas, salvo que tuviéramos un mecanismo. Tuviera a Gabriel ahí. Llámese quien sea que tenga la capacidad y la competencia suficiente. Julio Raudales decía, ¿y quién va a estar supervisando ese voto? Es que Julio, esa es Julio, la solo quiero decir algo. No se trata de ironizar.
Si es una persona competente, hombre o mujer, tenga la competencia y tenga una institución atrás que tenga el respaldo para generar confianza y transparencia, no importa, se llame Gabriela o se llame Gabriel. Aquí estamos hablando de un tema de país a nivel institucional. O sea, esas 436.077 papeletas presidenciales definen la elección. Perfectamente. Podría. Perfectamente. Piense usted que el partido... Una de las mayores distancias que han habido acá fue la de la elección del 2021 y fue por menos de 437.000. Ahora hay biométrico para poder votar. Julio, vos que has sido concejal, vos que has sido concejal nacional electoral, te voy a hacer esta pregunta y vos me la contestás. No me la contestes, llévatela para la reflexión. Si en el 2021 vos hubieras sido concejal y el Partido Nacional hubiera propuesto eso que está proponiendo ahorita, ¿qué hubieras dicho vos? No me contestés. Bueno, pues. Quédate nada más pensando. Yo lo que hubiera visto, de toda esa gente que mandó el registro nacional de las personas, ¿a cuántos de ellos el Consejo Nacional Electoral les puede definir un domicilio para que vayan a votar? Porque así es el Consejo. Pero, don Julio, usted hace poco dijo que suspendan ese voto en el exterior. A mí me parece que no hay garantías hoy en día para la seguridad de los hondureños en Estados Unidos como para organizar un voto en el exterior en Estados Unidos. Sí puede darse en España, que también hay otra cantidad. Sí. Muy caro, peligroso, totalmente caro. y hay posibilidades de fraude. No hay Y No, pero eso ya está. Ojo, No, pero eso ya está. No Momentito, solo- hablaban hace un momentito de Gabriela Castellanos, ustedes, ¿verdad? Hablaban. Él mencionó a Gabriela, ¿no? Sí, momentito. Aquí está lo No, que yo- dijo ella. no, No, yo- momentito. yo One porque- moment. Aquí está lo que dijo ella. Hoy el Consejo Nacional Anticorrupción está haciendo un análisis del voto en el extranjero y estamos haciendo un histórico, pero no queremos tener resultados como lo que tuvo Correa en su país, que con el voto extranjero fue una sorpresa y ganó. Y también transparencia en el sistema. Yo creo que entre más veedores, entre más observadores, el proceso puede ser más transparente. ¿Cuáles van a ser los veedores, los observadores en las mesas electorales donde vaya a votar o donde estén estas 436.077 papeletas electorales presidenciales? ¿De dónde los va a sacar? ¿Qué dice la ley electoral? Presidente, secretario y escrutador de una junta receptora de votos los proporciona los 3 partidos que participaron en elecciones primarias. De manera que si el presidente le toca a los liberales, el secretario al Libre y el escrutador al Partido Nacional. Cada uno de esos partidos tiene un representante ahí. Allá en los consulados. Si ya sí tiene que tenerlo. Si ya uno de los partidos no puede acreditar un representante y todo eso, ese es otro problema. Pero Le toca a los empleados del consulado. yo les digo, buscarle por ese lado. Mire, hay que darle con certidumbre a la gente de que va a ir a elecciones Julio, y pero- que su pero es voto que se va a acá, respetar. Julio, en el país, y no digo de ahora, de siempre, todos sabemos que en las elecciones se cocinan habas. No nos hagamos, todos sabemos que los 3 partidos que están en contienda, la piedra con el coyol. Y discúlpenme que lo diga de esa manera. Y lo que no quisiéramos que se repitieran esos eventos que Guillermo está Que mencionando. vayan a empañar Julio, un proceso. Sí queremos un proceso democrático transparente, por supuesto. Un alto porcentaje de la población quisiera eso. Son 1.700 millones de lempiras que se podrían utilizar Muy para caro. un montón de cosas. No va la gente. ¿Ya? Y a nivel de costo-beneficio es sumamente bajo. Y en las anteriores, no en las últimas, sino que en las penúltimas tampoco fue la gente. Los que han vivido en Estados Unidos saben, la policía, mira, 20 personas Sí. haciendo cola. Pero hubo un tema, usted habló de la seguridad de los hondureños allá, por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero yo no descartaría con este mismo tema que usted ha colocado la seguridad de los hondureños acá, con el tema democrático. También. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, estamos preocupados por los hondureños allá, Sí. por lo que puede ocurrir con este tema. Claro. Pero a ver, aquí hay un montón de hondureños también preocupados por cualquier situación anómala que se pudiera generar. ¿Cuál? Muy similar a lo que ocurrió el 9 de marzo. Yo no necesito irme a antecedentes, que podría hacerlo perfectamente, 2021. Lo que pasó el 9 de marzo, una irregularidad, que la fiscalía debe dar cuenta de eso. Bueno, pero a ver. Pero eso determinó quién ganara y quién perdiera. Fue una evidencia. Y esa evidencia
que se suscitó entre las 7 y las 12 del mediodía generó incertidumbre, desconfianza. Y entre las 2 y las 3 de la tarde hubo ciertos conatos que trataron de menguarlos, específicamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. A ver, es evidencia reciente. Bajo ese panorama, usted no puede descartar cualquier posibilidad. Yo quisiera decirle al mundo en este momento, vamos a tener un sistema democrático altamente transparente el 30 de noviembre. Yo lo quisiera, pero ante la situación que se ha dado como antecedente reciente, yo pensaría en colocar los candados y los mecanismos de seguridad para cualquier situación. ¿Hay riesgo entonces de que algo pueda ocurrir con estas 430? Usted no puede descartar eso, es un escenario, ¿no? Si no ocurriera, espectacular, sería hermoso para este país. Y el BEDEN de la Universidad de Gotemburgo estaría pensando ya desde este momento que para el próximo año todos los indicadores democráticos serían favorables para Honduras. Hasta el momento no lo es. ¿Qué hacemos con esas 436.077 papeletas presidenciales que van a andar ahí en Estados Unidos? No van a ver. ¿Cómo blindarlas? No van a ver, no. ¿Cómo va a mandar usted eso a Estados Bueno, Unidos? pues aquí está el comunicado Si no en tienen CNN, es otra cosa. Pero ahí está el comunicado. No tienen Julio. Comunicado. domicilio, Esto no no es Eso es lo que mío. preocupa. Aquí no inventamos nada. Aquí está, don Julio. ¿Qué hacemos? O sea, usted dice no las van a mandar. No la van a mandar. Lo sano es Le voy a que poner un dato no haya ¿Sería lo votación mejor? electoral. ¿Sería lo mejor? Julio Raudales, ¿sería lo mejor? No, yo creo que es complicado. Un tema muy complejo ese. ¿No? Hay que ponerle cuidado a ese asunto porque eso puede definir la elección. De hecho, es que todo el mundo lo está diciendo por debajo, ¿no? Que la elección la quieren o la quieren definir en el voto en el extranjero. Y eso sería terrible. Aquí hay dos opciones, voto rural y voto en el extranjero. Ya vivimos eso en el 2017. Y ¿no? seamos honestos, a ver, en el gobierno tienen datos, hacen análisis constante, leen, perciben, saben lo que siente y piensa el hondureño. Ustedes saben perfectamente que hacen tracking constantes, diarios, perciben esto y saben dónde podría ser una canalización correcta del voto, sin fraude, y dónde se podría gestar un fraude. Hay que evitar que nos metan otro cuento como el que Como el de los quisieron votos meter rurales. de los votos rurales. Es Eso que es no, un cuento. son eso no puede ser. antecedentes, Entonces, lamentables. ¿Cómo usted dice? hay que Allá se evitar los ganó con los riesgos. votos rurales, aquí se va a ganar con el voto en el exterior. Es una Pero posibilidad. ¿quién va a ganar Y con el voto del exterior? No descarte las dos posibilidades. ¿Por qué no? Usted dice, con el voto rural ganó el Partido Nacional y con el voto en el exterior gana libre. O con la combinación de los dos. Y obviamente... Y este hombre es democrático y le tiene miedo a las elecciones. No, a ver. Esa es una inferencia Uy, suya. No, en serio. Todo lo que decís es negativo sobre el proceso electoral. No, lo que sobre cosa- una sospecha. Yo creo que lo que está infundada. diciendo él es que hay que ponerle cuidado al asunto, Julio, y tiene razón. Tiene que Te darle repito, certidumbre, si vos. vos estuvieras representando al Libre en el 2017 o en el 2021 frente al poder que tenía el Partido Nacional en ese momento y el Partido Nacional saliera con Te voy a insinuaciones dar un como dato. esta, vos te hubieras opuesto, Julio. Te voy a dar un dato. Hubieras dicho que el Partido Nacional estaba haciendo Ahorita trampa. el Consejo Nacional Electoral aprobó la misma compañía, Mapa Soluciones, que hizo el TRED en 2017 con Matamoros Bax. Esa misma compañía va a hacer ahora el TRED. Julio, yo No, aquí respeto- dice, yo ve, respeto, aquí dice, por ejemplo, su aquí está el tuit de percepción, Marlon pero- Ochoa, dice, por mayoría de votos, bipartidismo aprueba mismo modelo de TREP de David Matamoros en 2017. Soluciones disfrazadas con otro nombre, lo mismo intentaron en 2021, pero el fraude fue derrotado. Bueno, ¿cómo se derrota el fraude? Así es. Con votación masiva. Con votación Entonces, masiva. mi punto, Julio, es que, insisto, acá los partidos políticos no recurren a ganarse la voluntad popular. Entonces, cuando usted ve todos los dimes y diretes entre los magistrados, que se acusan entre ellos, que no actúan como cuerpo colegiado, entonces hay que evitar esos riesgos. Entonces uno dice, ocupamos reformar esa parte. Los riesgos de fraude existen. Yo quisiera dar certidumbre. Yo soy una persona que creo que estamos encaminados,
pero infortunadamente en la práctica electoral hondureña prevalece Que la eso, trampa. Memo, que eso es lo que hay que exigirle al Consejo Nacional Electoral. Sí, se les Pero siempre exige, es lo pero mismo, no pasa nada. siempre es lo mismo. Lo que dice Guillermo es cierto. O sea, ¿quién puede estar en contra de la inclusión? Claro. ¿Quién puede estar en contra de la inclusión? El asunto es que para las elecciones pasadas de 2021 se cambió la ley electoral. Se fijaron nuevas reglas, pero quedaron un montón de temas inconclusos, pendientes, que se prometió en aras de mejorar la democracia, cambiar después, Sí, hombre. voto por distrito, llamarle lo que querrás. Desde el ¿verdad? 2012 está de compromiso. Y un montón de Segunda cosas más, vuelta. ¿verdad? Segunda Y siempre vuelta. que estamos ¿Y en quién elecciones? habla, después de que terminan unas elecciones, quién habla de ese tema? Nadie vuelve a hablar Nadie, hasta solo 6 en el meses antes de periodo las elecciones. previo. Entonces, ¿por qué ahorita nos vamos a meter a eso? Entonces, don Carlos, aquí tenemos dos cosas que huelen a peligro. Lo de la entrega a terceros del DNI y este voto de 436.077 papeletas presidenciales en el exterior. Mire, señores, poner el semáforo en rojo no significa ser antidemocrático. Es levantar todas las alertas de lo que puede ocurrir. Y no estoy basándome en hipótesis, en elementos que pueden ocurrir, si acaso, X escenario. Pero ¿por qué cree Hay usted que va a haber evidencia. fraude? No. Dígame 5 indicadores. Tenemos la evidencia de 2017. 2017. No estoy hablando de 2025, estoy hablando de 2017, lo que ocurrió. Todos sabemos exactamente que ese fue un resultado lleno de anomalías. Uno, Eso dos, superó 2021. Bueno, pero me está poniendo Sí, otro. ejemplos, ¿no? Otro. Dele otro Claro. ejemplo, si hay. Ok, por supuesto. El mismo representante del partido en el poder dijo de su propia voz que en 2005 él ganó las elecciones con fraude. Eso hubiese sido Y interesante. explicó por qué corroborarlo. va. Explicó por qué. Bueno, usted me está preguntando. Porque yo le estoy Pepe dijo respondiendo. que no había que escrutar 2.800 urnas. Usted me- Siempre y cuando, dijo, no le pongan al Partido Liberal 1 millón de votos. Usted me está Lo ha dicho preguntando Pepe y yo le Lobo. estoy eso. respondiendo. ¿Ah? No, pero usted Cronológicamente. se va 25 años atrás. Pero a ver. Usted documente la sospecha que tiene ahorita. Muy simple. Por eso ¿eh? documente la La sospecha. documentación de la sospecha, lo más reciente, lo ocurrido el 9 de marzo. Y usted mismo lo ha dicho en este mismo Esa es programa. responsabilidad de la Fiscalía. Que debe Bueno, pero alguien tiene que ser responsable de esto. Entonces, para anticiparme, imagínese usted, se genera un fraude bajo esa posibilidad. Pensemos que el otro escenario es todo transparente, todo perfecto, la cantidad de votos correctas para Salvador, para Nardi, para Rixi. Todos los datos correctos, ninguna anomalía. ¿Existirá esa posibilidad, ese escenario, de que no exista una tan sola anomalía? Una Siempre tan va a sola. haber. Usted ve Estados Unidos. Bueno. Estados Unidos. Pero usted me está... Las generaciones de hoy son me está- otras me está distintas a dando- las Me está anteriores. preguntando y me está cuestionando en ese sentido. Entonces, todos los procesos Yo le estoy electorales están respondiendo, cuestionados. Yo le estoy respondiendo con evidencia 2005, no porque lo dije yo, simplemente estoy poniendo entre comillas en función de lo que dijo en aquel momento el presidente de la República, ahora expresidente. Usted ha respondido y tratado de explicar qué fue lo que dijo, esa es otra cosa. ¿Ya? Ahora, la evidencia de 2017, ¿quién se la va a quitar? ¿Por qué nosotros permitimos eso? Lo superamos el 2021. Ok. Ahora la pregunta es, ¿lo vamos a superar también el Y 2021? el 2021 se superó con el biométrico. A ver, pero pensemos en la posibilidad, Julio, de que... Pero ¿por qué tiene que Déjeme pensar terminar. usted que somos Pero es que, regresivos? Julio, Que somos regresivos. ¿Por qué la- tiene que pensar por eso? la evidencia. Entonces usted me está diciendo que la fiscalía debe hacer su trabajo, por supuesto, pero yo no, Claro. yo no quisiera Y hay que exigirle al fiscal. como ciudadano, yo no quisiera como ciudadano que tuviéramos un caos el 1 de diciembre. Mire, ve, yo no quisiera que el clima de inversiones se viese afectado durante 3 semanas consecutivas. ¿Usted cree que Entonces, la ante esa situación, permítame, porque lo político se relaciona con lo económico. Ante esa situación, yo prefiero prever. Yo prefiero tener en este momento todos los escenarios habidos y por haber que me blinden un proceso electoral transparente. Si no ocurre eso, oiga, Todos 3 aspiramos. semanas consecutivas
de problemas serios Claro. en el país. Y lo que todos Todos queremos es que haya un proceso, el mejor proceso Edgardo, posible. Edgardo. El mejor proceso Yo solo estoy posible. levantando las Edgardo, alertas. Mira, el problema se resume en una sola cosa, Edgardo, y ese es el asunto primigenio en esto. El sistema electoral hondureño es vulnerable desde el momento en que vos pones a 3 concejales ahí, representantes de partidos políticos. Correcto. Y no los ciudadanizás. Mientras eso siga pasando en el país, por más biométrico que haya, por más reglas que le quieran poner al asunto, mientras tengas ahí intereses, conflictos de intereses entre 3 partidos políticos, el sistema va a seguir siendo vulnerable y no nos vamos a liberar de lo que está diciendo Carlos, de esa sospecha, que si es el Partido Nacional el que está en el poder, vamos a sospechar de él, que si es el Partido Liberal el que está en el poder, vamos a sospechar del Partido Liberal, y que si es libre, es natural que sospechemos de que es libre el que quiere hacer la trampa, porque ellos tienen el presupuesto y tienen el poder para estar nombrando personas de distintos partidos mediante negociaciones, que ya sabemos cómo se hizo esa negociación. Vos lo sabés, Carlos. Totalmente. En una medianoche se negoció quiénes iban a ser los 3 concejales, los 3 representantes de Política Limpia y los 3 representantes del Tribunal. Vamos a un corte comercial. Y del registro. Hace un momento leímos el tuit de Marlon Ochoa, que es consejero del Consejo Nacional Electoral. Pero Iroshka Elvir, diputada del Partido Liberal, ha dicho en su cuenta de redes sociales sobre ese tema: totalmente falso. A diferencia de 2021, post proceso electoral, las actas que presenten inconsistencias pasarán a una transcripción pública. En 2017 fue transcripción anónima. En ese proceso de transcripción habrá representación multipartidaria y podrá ser observado por todo el pueblo. Lo de ustedes se llama manotadas de ahogado porque se te acaba la chamba. El 30 de noviembre se van porque se van. ¿Qué dice, don Julio? Pobreza. ¿Ah? Pobreza, Solo se ríe, Julio. Ya volvemos. Don Carlos Calix es especialista en análisis de datos. Don Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, rector magnífico de la Universidad José Cecilio del Valle. Ese adjetivo siempre me trae malos recuerdos a mí. Rector. Rector nada más, por supuesto. Don Julio Navarro, analista político, es miembro del Consejo Nacional Electoral. Don Guillermo Matamoros, expresidente del Colegio de Economistas. Quiero que escuchen esto, por favor. Vean y escuchen esto. Don Juan Flores, saben ustedes que es el presidente de la Fundación 15 de septiembre. Una importante fundación que procura, que ayuda, que colabora, contribuye. Pero no era el jugador del Olimpia. A apoyar, no. Apoyar a los hondureños en Estados Unidos, sobre todo a los hondureños que tienen algún problema de documentación y eso. Don Juan Flores, buenas noches, ¿me escucha? Sí, licenciado, lo escucho muy bien. Gracias. Ahora sí, lo escuchamos y lo vemos con atención. Bueno, aquí tengo un documento que dice que se trata de, o quiero resumirlo, de una, no sé si es una ley o qué es lo que se quiere promover en Estados Unidos para instar al secretario de Estado de Estados Unidos para que defina una estrategia de acompañamiento de Estados Unidos a las elecciones generales de Honduras del próximo 30 de noviembre. ¿Podría explicarlo, por favor? Sí, licenciado, muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, y a tus invitados y al pueblo hondureño. Efectivamente, nosotros como hondureños y con el compromiso que tenemos con nuestro país, pues es una iniciativa que hemos venido empujando estos últimos 2 años, el cual la congresista María Elvira Salazar esta próxima semana que viene estará impulsando en el Congreso para que se convierta en un proyecto de ley para buscar recursos económicos para que organizaciones de sociedad civil en Honduras o extranjeras puedan ir a monitorear el proyecto electoral en Honduras, y con esto pues también darle potestad al Departamento de Estado para que le dé seguimiento, y esto pues se lo darían al secretario de Estado, el señor Marco Rubio, el cual sería muy importante debido a todo esto que estamos escuchando, licenciado. Por ejemplo, escucho al señor Raudales, Julio Raudales, es concejal, que nos entristece pues decir de sus posiciones. No, Julio Navarro. Bueno, aquí está, dígaselo a él. Aquí está don Julio. Póngame en sí, ahí está. La verdad que con mucha tristeza recibo sus palabras al querer anular y cancelar el voto en el extranjero, el cual eso es un acto antidemocrático, debido a que está hablando de puras suposiciones, porque habla que los hondureños no van a querer ir porque la migra, señor Navarro. Déjeme decirle, ayer jugó el Inter de Miami, Messi, cualquier cantidad de hondureños metidos en el estadio, van a los centros nocturnos, los hondureños pasan al estadio. Esto es puras suposiciones, porque
el voto hondureño en el extranjero ni es muy caro, ni es que no es que tenga voluntad compatriota. El problema es que en las instituciones el Estado de Honduras ha fallado y ha quedado demostrado porque no han tenido voluntad política para que se ejerza el voto en el extranjero. Le voy a corregir, concejal Julio, ex concejal. Solo hubieron 352 votos en las elecciones pasadas del 2021. ¿Por qué? Pero ¿por qué momentito. Pero un momentito. Hablamos de que lo máximo que han votado. Sí, usted me dijo, máximo que han votado. Ni el 1%. Ni el 1%. Dice don Julio. Momentito, don Juan Flores, confírmeme eso, por favor. En las elecciones de 2021, de hace 4 años, ¿cuánto votaron en Estados Unidos? No alcanzaron ni los 400 votos, licenciado. ¿Se acuerda en 2017, más o menos? ¿Lo mismo? En 2017 llegaron a apenas 3.500, 3.800 votos. ¿Y usted dice que yo los quiero privar? Y de más de 1 millón de hondureños que hay allá, solo fueron 400. Pero le voy a explicar, recuérdese. Está mal informado, canciller de la oposición en Honduras. No, permítame, le explico, licenciado, abogado, lo que sea. Déjeme decirle, mire, ¿por qué hubo esa limitación del voto en el extranjero? Porque no hubo enrolamiento. Porque el mismo expresidente de Costa Rica, Luis Solís, que fue observador de la OEA, lo dijo en una comunicación previa, que se le limitó el voto a los extranjeros porque solo 1.000 personas tenían DNI porque no hubo enrolamiento. Momentito, don Juan, para acelerar un poco el tema y retomarlo el asunto de lo que se quiere aprobar en Estados Unidos. Pero lo que usted dice no deja llamar la atención porque 2021 votaron, dice usted, 400 personas. Menos de 400 personas, pero es que no habían DNI. Espere un momentito, déjeme ir avanzando. 400 votos nada más en Estados Unidos. En 2017 dice que no llegaron a 3.000, 2.000 y pico. Así es, ¿verdad? 3.500 llegaron. 3.500, muy bien. O sea que, como bien dice don Julio Navarro, no hay ni 5.000 en las últimas 2 elecciones presidenciales. ¿Correcto? Correcto, Lili. Bueno, muy bien. A eso es lo que se refiere. Pero el punto al que usted quiere decir, y me llama la atención, es porque en ese momento dice usted que no hubo suficiente gestión de parte de los gobiernos en esa época para enrolar a los hondureños allá en Estados Unidos y que pudieran votar. Así es, ¿verdad? Así es, licenciado. Bueno, en esta ocasión sí se ha hecho. En este gobierno sí se ha hecho. Pero tenemos el mismo problema. Solamente se ha hecho la captura de la información, base de datos, pero no se han entregado las identificaciones. Bueno. ¿Por qué? Porque no existe un plan original de enrolamiento en el extranjero. Bueno, hay más de 700,000 pasaportes distribuidos en Estados Unidos. Bueno, pero el punto es... Lo que pasa es que usted, por estar en Miami, reuniéndose con la gente que está anti-inmigrante, no se da cuenta de cómo viven los hondureños. Discúlpeme, pero es que yo estoy aquí en Miami, usted está en Honduras y usted habla de suposiciones. Porque usted habla de pasaportes. Usted siempre habla de la Salazar. Y la Salazar cada vez que habla es contra los inmigrantes. Esas son las amistades que usted tiene. Discúlpeme, fíjese que ahí está equivocado. Fíjese que nos está apoyando el TPS y esta semana va a lanzar un proyecto Plan de Dignidad que será una reforma migratoria. Es el único enlace, a falta de gobierno, porque retiraron el embajador de Honduras en Washington, el enlace que tenemos para estar gestionando el TPS con los compatriotas y un plan de dignidad que sería una reforma migratoria, el cual dentro de 2 semanas estamos invitados en Washington. Gracias, don Juan. Un momentito, don Julio. Don Juan, dice usted que entre 2017 y 2021 votaron 4.000 personas en Estados Unidos, 4.000 hondureños. Es el voto nada más a nivel presidencial. Pero usted sabe que según las actuales autoridades y el Consejo Nacional Electoral están aptos para votar. No sé si tienen ya la identidad en su mano, probablemente la tengan en el transcurso de estos meses, pero están habilitados para votar 436.077 hondureños. Sí, hombre. Ese es el dato oficial del registro de las personas que le ha entregado al Consejo Nacional Electoral, el cual nosotros nos hemos puesto en comunicación con el Consejo Nacional Electoral para hacer un prechequeo, o sea, revisar realmente mediante una app quién realmente tiene el DNI en Honduras y con eso no enviar esas 400,000 boletas si se quiere hacer eso, licenciado, para evitar todo esto. Pero aquí el problema va más allá, licenciado. Aquí el problema es que el gobierno tiene la información de todos nosotros los inmigrantes
y se nos está limitando porque el gobierno ha dicho que oficialmente solo hay entrega de 110.000 identificaciones, pero tienen retenidas todavía 250.000. Por eso es objeto y sujeto de tema y discusión aquí con nuestros invitados, ese tipo de situaciones, porque lo que queremos aquí entre todos es que haya una elección limpia, son temas controversiales, son temas que llaman la atención, que polarizan, y lo que queremos ir, como decía don Carlos Cáliz, ir limpiando la maleza y que el terreno sea propicio para una elección, ¿verdad? Claro. Lo más que se pueda posible, Transparente. lo más transparente posible, exactamente. Bueno, don Juan, entonces solo retomando, se trata este proyecto de un financiamiento que el gobierno de Estados Unidos financia observadores internacionales que vengan a ver las elecciones en Honduras el 30 de noviembre. Correcto, licenciado. Ya. ¿Se va a aprobar eso? Y los norteamericanos. Bueno, estamos trabajando fuertemente. Ya la congresista Norma Torres lo ha afirmado, que es la presidenta del Comité de Centroamérica, el congresista demócrata también Joaquín Castro, que es el director del subcomité del hemisferio, y otros congresistas que nosotros estamos haciendo gestiones porque para nosotros es importante que se apruebe este proyecto de ley, del cual lo tengo en la mano y todavía no es público, y usted lo tiene también ahí, el cual nos sentimos orgullosos de poner una herramienta más para el proceso electoral en Honduras para salvaguardar la democracia, el cual creo que nadie debería molestar, licenciado, porque es una iniciativa como inmigrantes, como hondureños, para fortalecer la democracia de Honduras. Nadie se tiene que molestar y lo mejor es que entre más observadores y veedores hayan aquí, mejor. ¿Estamos de acuerdo aquí? Así, no hay problema. Gracias, don Juan, muy amable, éxitos. Estamos en contacto. ¿Algo nuevo del TPS? Bueno, estamos con las expectativas que va a ser este día hasta en enero, pero solo para concluir, licenciado, vamos a defender ese voto en el extranjero. Es un derecho humano que tenemos, un derecho constitucional, el cual por sus posiciones no podemos ponerlos a negarnos este derecho. Y aquí queda demostrado, licenciado, el fracaso de las instituciones, de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, registro de las personas, que no han hecho su educación cívica electoral o su trabajo para poder identificar a 2 millones de hondureños extranjeros. Hay más de 800.000 entregados. Gracias, don Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre. Gracias, que hace una enorme labor a favor de los hondureños en Estados Unidos. No, es el canciller de la oposición en Estados Unidos. Es el canciller de la oposición en Estados Unidos. El día que alguien tenga un problema, hay que llamarlo a él porque él se entiende con toda la gente ahí de los gobiernos de Estados Unidos. Él los conoce bien ahí. ¿Con quién se vive reuniendo? ¿No te gusta la Salazar, va? No, me decía poder hablar contra los migrantes bobos. Espérenme, antes de ir al corte comercial, tenemos aquí un momentito sobre el tema de la Sisi. El canciller Javier Bu Soto dice que comunicamos que el subsecretario de no sé qué de Naciones Unidas nos informó que nuestra solicitud de ampliación del memorándum de entendimiento con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está aprobada. Esta ampliación consta de 6 meses, es decir, hasta el 15 de diciembre de 2025. Tiempo necesario para que el Congreso apruebe las reformas legales aún pendientes como, entre otras, suprimir el fuero especial de los diputados y la responsabilidad de los alcaldes para la instalación del mecanismo de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. ¿Algún comentario? Ahora el compromiso es aquí en el Congreso. Exacto. No, ahora el compromiso es que el Congreso diga, bueno, se requiere esta ley para derogar o aprobar. Vaya, votemos. ¿Eso hay que hacer, sí o no? Exacto, eso hay que hacer. Vaya, y ahí se evidencia. Y libre debe echar el resto. Bueno. Porque se aprueben esas leyes. No, pero ahí se evidencia quién está y quién no está a favor. Así es. Bueno, ya volvemos. Bueno, el otro tema, se aprobó finalmente el acta que comenzó allá en una sesión a inicios de mayo en el Congreso Nacional, donde se aprobaron préstamos de la Corporación Andina del Fomento para Honduras por el orden de unos, creo que son 160 millones de dólares. Se aprobó reformas a la ley de tarjetas de crédito y el presupuesto para las elecciones generales de 2025. Y se cerró ahorita a principios de junio esa acta. El asunto es que hubo un debate, hubo un asunto ahí un poco irregular, porque muchos diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal no se presentaron. ¿Cómo la vio usted ahí? Bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? Un circo enorme el que vemos en el Congreso Nacional, y eso es lo que demuestra prácticamente que un alto porcentaje de esa población hondureña no tiene confianza en la mayoría de los diputados. Y sin embargo, votan por muchos de ellos que van a reelegirse. Esto parece una incoherencia, ¿no? Pero lamentablemente esa es la realidad del país.
¿Qué quisiéramos ver? Algo totalmente distinto. Que estas cosas fueran lo más transparente posible. Pero lo que dice don Julio Navarro, se ponen de acuerdo, ¿va? Para no hacer cosas, se ponen de acuerdo para hacer cosas. Por lo menos eso es lo que se percibe, ¿no? Sí, eso es lo que se percibe. Así es. Don Julio. Una pena completa que sucedan estas cosas, pero es el reflejo del tipo de política que tenemos en el país, ¿no? Hay acuerdos por debajo de la mesa y lamentablemente hay muchas personas que presentaron excusas. Muchos de estos diputados o diputadas dijeron, mira, yo estaba enferma, yo fui al médico, a mí se me murió el perrito, y presentan una excusa y nos dicen por qué no fueron. Pero el asunto es lo que vos decías, Edgardo, no solamente hay que ser, hay que parecer también, ¿no? Y los deja muy mal parados a los diputados y nos queda claro, nos demuestra lo que decía Carlos acá, por qué el Congreso Nacional es, en todas las encuestas, y aquí está Carlos, el que tiene peor imagen en el país, ¿no? Es la institución que tiene peor imagen en el país. Don Julio Navarro. A mí me parece, Carlos, que eso es cosa juzgada, pero también expresa algo. Que cuando uno es oposición en un poder del Estado como el Congreso, no tiene que tener como única opción bloquear todo. Y cuando usted se dedica a bloquear, terminen eso. Haces aguas por otro lado y terminan dando los resultados que ha bloqueado el resto de su vida. Y eso, como dice Julio, eso termina en el desprestigio de un poder del Estado tan importante para definir políticas públicas de desarrollo en este país. Señor Matamoros. Sí, yo creo que debe haber más transparencia. Vaya, si querían aprobar o darle salida o se pusieron de acuerdo para que pasara lo del CAF, pues se dice, ¿verdad? Pero no jugar bajo la mesa, creo que hace falta. Turbio eso ya, ¿no? Yo quiero hacerle dos preguntas a usted. La primera, esto del CAF es la Corporación Andina de Fomento, ¿verdad? Correcto. Honduras pagará 468 millones de dólares en total durante un plazo de 10 años por ingresar a esa Corporación Andina de Fomento. ¿Sabe usted, verdad? Muy bien. Y además hay préstamos aprobados a Honduras, 40 millones de dólares para el subsector cafetalero y el fortalecimiento institucional del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa, 80 millones de dólares para el programa de igualdad de género e inclusión social, 70 millones de dólares para un programa de prevención, de preinversión e inversión pública, y los últimos 160 millones para una ampliación, rehabilitación y mejoramiento del corredor de Occidente, es decir, la carretera CA4. Mire, el tema del CAF se ha hablado mucho. Yo, en esencia, como economista, creo que es bueno diversificar las fuentes. Ahora, se pagaron 400 y pico de millones. Habrá que hacer el valor actual neto de eso. Va a estar en función de cuántos recursos entren. O sea, si no entran recursos, obviamente es muy caro. Pero si consiguen una masa crítica de financiamiento, puede amortizar eso, por un lado. Es como habrá que ver de crédito eso. Habrá que ver las tasas de interés. Señor Audales. A ver, yo nunca me he opuesto a que Honduras forme parte de la Corporación Andina de Fomento. A mí me parece, como bien decía Guillermo, que es un organismo más, no es barato, ¿no? Hay que recordar que con el Banco Mundial y con el BID tenemos ventanillas que son muy concesionales. Estamos hablando de préstamos a 40 años, con 10 años de gracia, 0.5 o 1% de tasa de interés. Aquí estamos hablando de préstamos al 6, 7%. Igual que la diferencia en tasas de interés es abismal, pero también lo es la tasa de interés del Banco Centroamericano de Integración Económica. Hay que recordar que hasta el 2010, Honduras, a pesar de que el Banco Centroamericano tiene su sede aquí en Tegucigalpa, era el único país que prácticamente no era cliente del Banco Centroamericano. Ya no hay dinero barato en el mundo, ¿no? Entonces, a partir del 2010, cuando Honduras fue declarado país de renta media baja, ya la ley orgánica de presupuesto le permite endeudarse en condiciones no concesionales. Antes solo se endeudaba a las tasas que dije hace poco del BID y del Banco Mundial, que eran muy baratas. Del 1. Ahora ya Honduras, por ser país de renta media baja, se puede endeudar a tasas altas. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno entonces? Estoy hablando del gobierno de aquel entonces. Empezar a vender bonos soberanos a tasas de interés del 5 o 6%, y esto generó entonces una inflación en deuda enorme que está poniendo en precario la sostenibilidad de la misma deuda. ¿Qué es lo que está sucediendo con el CAF? Lo mismo, vamos a contraer deuda al 6, 7%, deuda cara, ¿verdad?
que el problema, y yo siempre lo he dicho, Edgardo, no es endeudarse. El problema es cuál va a ser y ya que hablo de valor actual o valor presente neto, cuál va a ser la retribución que va a tener esa deuda. Porque si vos únicamente te vas a endeudar para estar pagándote las vacaciones de todos los años. O para pagar deuda. Exactamente, o para hacer rollover de tu deuda, al final vas a terminar más pobre de lo que comenzaste. Para dar y ese es el problema. Ahora, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad que me das, Edgardo, para decir algo a los diputados que se opusieron a la aprobación del CAF. Y lo digo como economista también. Es que desde el momento en que ustedes les aprobaron el presupuesto en febrero, les están aprobando el permiso para que vayan a conseguir dinero a como dé lugar. Exacto. Si es que lo que debieron haber hecho en el momento de aprobar el presupuesto en febrero, porque hasta en febrero lo aprobaron, cuando debieron haberlo aprobado en diciembre, ¿va? Pero lo aprueban hasta en febrero y tenían que haberle dicho, señores, bajen ese gasto. Porque el problema es que les aprueban unos ingresos tributarios entonces que son mucho menores que el gasto que están proyectando, y entonces queda un gap ahí, queda una brecha que tienen que cubrir de alguna manera. Y si ya lo aprobaste vos, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, vaya, busque finanzas, señores de finanzas, vayan a buscar cómo financiar esa brecha. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, se van a la tarjeta de crédito, pues se van al CAF, que facilito, les aprueba el montón de dinero para que sigamos comprometiendo nuestro futuro sin saber si los proyectos de inversión que se van a financiar con eso son retribuibles para nuestros hijos, que son los que van a pagar la deuda. Acá lo que hay, disculpa Julio, es como país nos hace falta tener una ruta clara. Exacto. Esos son los pactos que debemos de tener. No hay viento bueno para un barco que no tiene dirección. No tenemos rumbo como país. Y lo digo que es algo que viene desde hace mucho tiempo. Necesitamos definir, necesitamos... una estrategia fiscal, una estrategia de endeudamiento. Una verdadera reforma fiscal. Mire, me decía alguien hoy que así como ocurrió, por ejemplo, con el acta del CAF, tarjeta de crédito y presupuesto de elecciones, que se enturbió esa ratificación por lo que ya sabemos aquí. Trampa a todo mundo. ¿Puede ocurrir lo mismo con la ley de justicia tributaria, que solo necesita 65 votos? Solo. Pudiera aprobarse. Ricardo, dice un momentito, Guillermo. Sí, es posible que puedan en una sesión, por ejemplo, que solo vayan, porque estamos hablando de que no van, que por la razón que sea, en una sesión, por ejemplo, de 80 diputados, con 41 se aprueba la ley de justicia tributaria. Sí, y mire, y este es un buen tema, creo de que lo hemos hablado con algunos de ustedes, así, el país sí ocupa una reforma fiscal profunda, integral. Me parece que la ley de reforma tributaria no es el instrumento necesario en este momento y se convierte en una amenaza para la atracción de inversiones. Eso lo quiero dejar así. Yo le he visto, le he analizado, no creo que sea el instrumento. Creo que el país lo que ocupa es enfocarse en sus problemas. Pero a usted lo que le van a decir es que usted defiende a las 10 familias. Bueno, ¿y quiénes son las 10 familias? Sí, podemos discutir. Memo, ¿hay vacíos empresariales en Honduras? Déjeme, esas preguntas hoy van un poco difíciles a veces, pero déjeme enmarcarme así. ¿Hay vacío? 10 familias. Yo mandé unas gráficas para que veamos un poco cuáles son las inversiones. El país, la inversión es fundamentalmente privada, 80% privada, es muy poco lo que hay de inversión, lo que es inversión pública. Por un lado, el consumo es fundamentalmente privado. El empleo es fundamentalmente privado. Ahí tenía unas gráficas, no sé si los tienen a disposición. Entonces, si eso es así, ¿por qué satanizar a los grandes empresarios? En todo el mundo, bueno, acá está lo del gasto tributario. Si uno ve lo del gasto tributario, si usted ve, gran parte, el 80% la mayoría de las exoneraciones, Julio, se destina a pagar canasta básica, se destina a pagar subsidio a transporte, subsidio a energía, subsidio al combustible. Eso no se le da a las empresas. No es que
En la clasificación económica aparece comercio, pero eso no es que se lo dan a los dueños de supermercados o de mercaditos o de pulperías, no, es un registro nada más. ¿Para qué? Para que no le cobren el impuesto sobre ventas por los productos de canasta básica, los frijoles, al azúcar. Entonces, me parece que se ha generado mucha desinformación con este tema y esto obviamente tiene un efecto adverso sobre la inversión. ¿Por qué satanizar a los grandes inversionistas de Honduras? Para eso el gobierno tiene instrumentos de política tributaria para que se cumpla la ley. Entonces, necesitamos, sí, recursos, sin duda. Hagamos una reforma tributaria en serio, una reforma tributaria constructiva, no destructiva. Me parece que ese punto es fundamental para el desarrollo de Honduras. El punto es, si el ingreso promedio de los empleos formales anda, creo que ahí tiene la gráfica también, alrededor de 21.000 lempiras. El ingreso promedio del sector informal anda en 7.000 lempiras. ¿Por qué no nos fijamos objetivos y llevemos a este sector informal a que equipare esos 21.000? Adoptemos políticas serias dentro de una visión clara de país, con políticas sociales. El país requiere políticas sociales. ¿Cómo fortalecemos la política social? Es uno de los grandes temas. Así que me parece a mí que satanizar a las 10 familias no tiene sentido. Para eso el gobierno tiene los instrumentos apropiados para ponerlos en orden. Hacer política pública, para ponerlos en orden, que para tengan ponerlos en juicio. impacto, pero estar con ese ambiente tan agresivo en contra de la inversión no es positiva. COEP acaba de hacer, Julio participó creo en eso, cerramos. Ya volvemos. Love is in the air, el amor está en el aire. Gracias por estar con nosotros, don Carlos Calix, don Julio Raudales, don Julio Navarro, don Guillermo Matamoros. Esa canción va dirigida de don Julio Raudales para Pili Luna. Para el amor de mi vida. Para Pili Luna, el amor de mi vida. Vaya. Buenas noches. ¿Qué mayor declaración? Así es. Buenas noches, que estén bien. Bravo, Julio.